Buenas noches a todos, estamos en el octavo programa de Combates por Nuestra Historia. Bienvenidos. Tenemos en primera instancia que decir que nos seguimos comunicando con el mail combatespornuestrahistoria@gmail.com. Gracias a quienes están hoy en la mesa. Ahora enseguida vamos a pasar a presentarnos, como hacemos siempre. En esta casilla de correo hemos recibido muchos mensajes. Agradecemos a todos aquellos que se comunicaron. Hubo inclusive, como venimos recibiendo en las últimas semanas, algunos aportes documentales que con el tiempo vamos a ir trabajando y elaborando en nuestro centro de estudios, que como ustedes saben estamos auspiciados intelectual y culturalmente por el Instituto Bibliográfico Antonio Cini, entidad donde solemos profundizar y trabajar en historia y en los combates por nuestra historia. Octavio, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, profesor Boxievi, buenas noches. Hoy hemos realmente elegido un tema, tratamos de escaparnos un poco a las efemérides, tratamos en lo posible de escaparnos a esto para no quedar un poco prisioneros. No está mal, no estaría mal, pero vamos a temas que nos parecen muy puntuales. En esta ocasión no nos escapamos a la efeméride, para decirlo de alguna manera. Nos hemos fijado en una semana que en materia histórica ha sido muy rica de alguna manera. Estamos en una semana de mayo, estamos recordando, se me ocurre ahora, al padre Alberto Ezcurra, que se ha cumplido un nuevo aniversario. Ha sido el Día del Ejército Argentino, ha sido también un día donde recordamos el 25 de mayo de 1982 como el día más negro de la flota. En fin, hay un montón de temas en los cuales podríamos detenernos, y de todos estos temas, nos hemos detenido en lo que ha ocurrido con el traslado del sable corvo del general San Martín. De manera tal de hablar hoy de el sable corvo, San Martín y Rosas, principalmente. Por eso también nos acompaña a la mesa el doctor Antonio Caponeto. Antonio, buenas noches y muchas gracias por su presencia. Y bueno, vamos a hablar de esto porque realmente lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, por un lado nos ha inquietado, de alguna manera esperábamos algo peor, ¿sí? Y de otra manera lamentamos una serie de cuestiones que se dieron en todo lo que se vio durante el fin de semana, con el traslado de una reliquia venerable para todos los argentinos que se presenten tal y que aún conserven un sentido de patria y nación, un sentido histórico, un sentido inclusive emotivo, si se quiere. Que no son todos, lamentablemente, porque el mundo moderno y el individualismo ha trabajado de una manera tal en las almas y los corazones que ya mucha gente el concepto nación y patria no les dice nada, y esto lo tanteamos día a día, ¿no? A mucha gente, y no me refiero a gente quizás que no tenga un nivel cultural, sino realmente a lo que el sistema o el régimen llama la inteligencia. Pero bueno, quería un poco puntualizar sobre la dimensión de lo sagrado, pensando también en estos casos, y desde tiempos inmemoriales el hombre ha tenido una dimensión de lo sacro, de lo que es venerable, de aquellas cuestiones que representan para él lo sobrenatural, inclusive lo metafísico, y para aquellos que se educaron con los clásicos y quizás ustedes que han tenido una formación más bien por una cuestión también generacional y porque llevan años y porque nos llevan por delante una gran distancia, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Yo recordaba solamente casi al azar como en Esparta aquellos que merecían llevar en su tumba el nombre eran o los caídos en combate o las madres que morían en el acto de dar a luz. Eran los únicos nombres que podían estar en una lápida, ¿no? Era una dimensión de lo heroico y de lo sagrado.
Por eso, bueno, hoy el sentido que le damos al tema que hemos elegido, el sable San Martín y Rosas, va muchísimo más allá que una cuestión material y que inclusive más allá de lo que ha sucedido con ese traslado puntual desde el Regimiento de Granaderos a Caballo hasta el Museo Histórico Nacional, que también es un tema que vamos a tocar. No sé qué le ha parecido a ustedes, se ha visto la transmisión públicamente, hemos hablado, todos la han visto, ¿qué impresión les dejó, ¿no? Así a primera vista. Sí, igual, a mí en particular vi una diferencia clara entre el 24 y el 25, ¿no? El 24 me dio la impresión de que todo el cortejo, todo el seguimiento del sable había sido hecho por gente perteneciente al pueblo. Distinto fue lo del 25 de mayo. Es decir, 25 de mayo en la plaza no había banderas argentinas, todas banderas partidarias. Es decir, que hay una diferencia, hubo una diferencia clara entre lo que fue el 24 y el 25, clarísima. El 24 la gente acompañaba cantando la marcha de San Lorenzo, y el 25, bueno, los coros eran todos partidarios. Esta es la impresión que yo tengo a priori, ¿no? Por arriba del tema. Yo creo que el 24 a lo mejor uno siempre pone la mirada y la usa como para buscar y esperar la sorpresa, ¿no? La mala sorpresa. Realmente el Regimiento de Granaderos a Caballo en la calle, con un público que evidentemente con banderas argentinas acompañó, como vos decías, Octavio. Las banderas partidarias se vieron recién sobre el final. Claro, exactamente. Podrían haber llevado, si querían, una multitud y realmente no lo hicieron. Exactamente. No llevaron una multitud y yo no sé si esto es mejor o peor, pero no lo han hecho. Fue todo en un clima bastante interesante, donde uno no tiene que ser malicioso y estar buscando. No, se vio una cosa con mucho respeto, pero simplemente una paradoja, para no extenderme en lo personal más sobre esto y darle las palabras a ellos que seguramente van a enriquecer mucho más esto, pero me llamó poderosamente la atención que la cámara, al pasar por el monumento a los héroes de Malvinas, frente a la Torre de los Ingleses en la Plaza San Martín, para los que no viven en Buenos Aires, la ubicación es en Retiro. Claro. La cámara se detiene el cortejo con el sable, se rinde un homenaje que es evidente, se asocia toda la ceremonia, pero cuando la cámara toma el monumento a los héroes de Malvinas, es impresionante el deterioro que se ve en el monumento. Entonces, la reflexión salta a primera vista. Estamos en una empresa que quiere ser solemne, estamos en un traslado que refleja toda una simbología y un sentido extraordinario, y cuando enfocamos el monumento a los caídos en combate, es algo que está absolutamente abandonado. Eso fue una paradoja que me quedó grabada, pero bueno, ustedes tienen que tener impresiones seguramente sobre lo que han visto y han oído, que me interesaría saber, y a la gente les interesa saber qué han visto, qué les pareció. Mire, yo poco puedo decir porque no he visto ninguno de los actos, ni del 24 ni del 25, simplemente porque no soporto los discursos de la presidenta, en primer lugar eso. Sin embargo, en uno de los informativos pasaron el momento en que ella deposita el sable, y me parece una escena realmente grotesca, ¿no? La mujer colocando el sable ahí, sin un guante, nada, ¿no? Escoltada por unos granaderos, y tal luego ella, que es la defensora de todas esas organizaciones que robaron en 2 oportunidades el sable, de modo que no puedo aportar nada sobre ese tema, salvo mi repudio, y tengo que expresarlo con entera libertad. 2 veces fueron robadas. 2 veces. En 2 oportunidades. En 2 ocasiones se robó el sable, en 1963 y 1965. Sí. Y aparte también hay que recordar y los mismos grupúsculos peronistas, valga la redundancia. Hay que recordar también que en el año 2007 fue sustraído el reloj de Belgrano en el museo.
Sí. Una cosa que no me parece un dato menor, ¿no? Sí. Esta vez dicen que van a reforzar la seguridad, que dejan... Bueno, el Regimiento de Granaderos estaría Exactamente. en custodia dentro del Museo Histórico Nacional. Pero estaba bueno, bien donde estaba, en el regimiento de granaderos. Bueno, Pienso que todo fue preparado para que esta señora se exhibiera en la campaña preelectoral. la donación, algunos han puesto hincapié en que la donación fue con cargo para que estuviese en el movimiento, en un monumento, perdón, en el Museo Histórico Nacional, pero otros responden que fue una sugerencia de Terrero en su momento, sugerencia, y no una donación de las que serían donación con cargo, ¿no? Claro. Una sugerencia, claro, no es una donación con cargo. No sé si ustedes han podido... No tuvo suerte el sable de San Martín, porque cuando llega al país se escamotea la cuestión de fondo, esto es en el año 1897, y la cuestión de fondo es que el sable llega a la Argentina gracias a la donación de los herederos naturales, que eran Manuelita Rosas y su esposo Terrero. Ese pequeño detalle, entre comillas, fue escamoteado para que no se supiera la verdad. La única persona que reacciona y de modo gallardo, viril y brillante fue Lugones, que escribe ese magnífico artículo que se llama El Sable, en el cual dice: gracias a Rosas los argentinos vuelven a tener hoy el sable de San Martín. Pero en las dos ocasiones también se cometió un delito y un ultraje, y cuando se traslada al regimiento de granaderos a caballo, a mi juicio se lo traslada por buenos motivos para resguardarlo, pero cuando se lo vuelve a sacar del regimiento de granaderos a caballo y se lo lleva al Museo Histórico Nacional, no se dicen las causas por las cuales el sable estaba donde estaba, y las causas eran esos dos robos. Entonces creo que acá se ha cometido un ultraje. Lo que yo he presenciado ha sido un ultraje. Las manos de Cristina son manos aptas para la rapiña, para el robo, para la manipulación, para el manoseo, para el pillaje, para las carnecitas de cerdo supuestamente afrodisíacas compartidas con Néstor. Son aptas para todo, menos para sostener el sable de San Martín. Pero como decía Lugones, los sables no tienen nunca la culpa de los destinos de los pueblos. Los culpables son las manos. De modo que acá hay manos culposas, hay manos culpables, y son las manos de los Kirchner. Esas manos han ultrajado una pieza histórica que tiene un alto valor para todos nosotros. Sí, tiene esa connotación que hablábamos de una reliquia venerable, es como... Es ocasión de la práctica de la virtud de la observancia, conexa a la justicia. Entonces, no se puede jugar con estas cosas. Y aquí se ha jugado con estas cosas, se sigue jugando. Primero por omisión, después por comisión. Entonces yo por eso digo que el sable de San Martín no ha tenido suerte, realmente no ha tenido suerte, y ahora está en el Museo Histórico Nacional, que es un sitio devenido en propaganda ideológica del camporismo y del madreplazapallismo, etcétera, etcétera. O sea, tampoco el Museo Histórico Nacional es hoy lo que supo ser. No. En una visita que hice personalmente al museo, calculo que habrá sido hace año y medio, 2 años, solamente estaban habilitadas 3 salas con muy poco material, poquísimo material, y con una custodia que era ínfima. Era un vigilador, si mal no recuerdo, un vigilador privado, y punto. Uno quiere pensar bien y creer que esto hacia adelante va a cambiar simplemente porque esta reliquia venerable, pero no nos olvidemos que si así era hace tan poco tiempo y está lleno de reliquias, es el Museo Histórico Nacional, que nos autoriza a creer que de aquí en adelante la cosa va a cambiar. Claro. Mientras no lo lleven al palacete el edificio que han inaugurado recientemente. El Centro Cultural de Mientras Néstor no lo Kirchner, lleven sí. ahí, bueno. Bueno, pero yo también creo que tiene que ver con esa inteligencia el traslado del sable, ¿no? Es decir, el aunar lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner con el Libertador, ¿no? O sea, hay una permanente insistencia con eso. Ese uso infame de la historia que dice Januzet, esta gente se atreve a todo, es capaz de todo, y también a este uso infame de la historia. Por eso
a mí lo primero que me vino a la cabeza fue aquello del padre Castellani: basta de centenarios, basta de días, basta de homenajes y homenajeados, y haga más penitencia por los pecados. San Martín ha sido grande, dice Castellani, y hoy es grande su memoria, pero no basta su gloria para cubrir a un hijo ruin. No es lo mismo San Martín que lo que escribe en su historia. Entonces no es lo mismo el general San Martín que la señora que deposita el sable en una urna. Esto es una verdadera vergüenza, es un escarnio, es una befa, y no tiene perdón de Dios. Esa es mi opinión. Bueno, yo quería básicamente dar una breve cronología muy elemental para aquellos que no conocen cómo el sable llega a la Argentina. En 1824, cuando el general San Martín se retira, el sable queda en guarda en la provincia de Mendoza. Casi 10 años más tarde, hacia 1835, San Martín le pide a su yerno, Balcarce, que estaba en Buenos Aires y que iba a verlo próximamente, que por favor le facilite, le recupere el sable, y así se da, y así pasa a las manos del Libertador. Lo tiene consigo hasta 1850, el año de su muerte, y ahí es cuando él va a testar en el artículo 3 el sable con el destinatario que todos sabemos es Juan Manuel de Rosas. El artículo 3 dice: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban humillarla. Esa es la cláusula. Es una cláusula, creo yo, a quien lo escucha y utiliza el sentido común y utiliza la recta intención y demás, es contundente. Se puede hablar mucho sobre esto, a favor, en contra, dando distintas opiniones, pero creo que el grado de contundencia que tiene San Martín hacia Rosas es altísimo. Y perdona, Hernán, sí, conviene aclarar que sí, ese testamento fue escrito en 1844, 6 años antes de la muerte, en estado de plena lucidez. Digo esto porque uno de los argumentos que se utilizaron para minimizar, subestimar o invalidar esa cláusula es que San Martín lo escribió en estado de senectud avanzada, en estado de chochera. Esto lo dijo específicamente a Sarmiento en la biografía que escribió en 1854 sobre Ariete San Martín. desmontado, Ariete dijo. Desmontado, y le adjudicó esa cláusula a las debilidades propias de la vida de los septuagenarios. O sea que para Sarmiento, San Martín era una especie de fight. Y no es casualidad, porque Cristina se ha comparado con Sarmiento y el día 5 de abril del año 2010 ha dicho que ella es la Sarmiento del Bicentenario. Por eso tampoco tiene ningún derecho una mujer sarmentina y morenista a reivindicar el legado del general San Martín, porque no le corresponde. Entonces, a propósito de este artículo 3 del testamento, quería acotar simplemente esto, que el artículo fue escrito, el testamento íntegro, en el año 1844. bien, antes del combate de la Vuelta de Obligado, ¿sí?, que sería un poco una fecha insignia, y que muchos creen que el testamento obedece. Que fue rey. No, al y contrario, fue después dijo, tentado antes. estuve de mandarlo el sable. Claro. O sea, después de obligado dijo, y tentado estuve de mandarle allí el sable. Claro. Jamás dudé que nuestra patria tuviera que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidente, usted su destino. Carta magnífica de San Martín a Rosa. Y bueno, la más conocida de las expresiones, que el combate ha demostrado al mundo que los argentinos no somos empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca. Está claro. Después nos vamos a referir a cómo desde sectores liberales se han interpretado lo de San Martín. Por un lado, por La Nación de ayer. La por Nación de ayer nacionalidad. saca un editorial diciendo que la donación del sable fue concebida por San Martín como prenda de unión nacional. La donación del sable fue concebida por San Martín por los términos que acabas de leer. Claro, que están clarísimos. Que están clarísimos.
Pero, profesor, tenemos, no es el único caso, esta legación del sable, ¿verdad? Hay sí, un antecedente. Efectivamente, en 1836 muere el marqués de Vins de Peysac en Buenos Aires y el sobrino le lega el sable del marqués. Se lo lega no porque haya figurado en el testamento del marqués, sino por un acto de reconocimiento que el propio marqués en vida había hecho a Rosas. Tal vez convenga decir en unas pocas palabras quién es este personaje, bastante poco conocido por los historiadores. Si me permite unos 4 o 5 minutos lo voy a explicar sucintamente. Juan de Mandeville era el cónsul general de Francia en el Río de la Plata, el esposo de Mariquita Sánchez. En determinado momento lo designan a Mandeville a Guayaquil. En ese momento empieza a intrigar Mariquita para que su esposo quedara. Bueno, cuando Rosas no admite la presencia del reemplazante, que era La Forest, el Río de la Plata, por buenas razones que no vienen al caso de explicar ahora, el rey de Francia, Luis Felipe, designa al marqués de Vins de Peysac, que era cónsul en Nueva York. Lo designa como cónsul general encargado de negocios y ministro plenipotenciario. Y este hombre llega al Río de la Plata y los primeros informes son notables por el odio que destila Rosas sin conocerlo. Los primeros informes son al cabo de un mes de haber llegado al Río de la Plata y habla de un tirano sanguinario ya, y Rosas prácticamente no había asumido en el año 35. Y él dice que los federales evocan la montaña, que Rosas está tiene una fiebre cerebral porque se dedica a expulsar de la función pública a una cantidad de funcionarios. Es decir, Rosas había tomado el gobierno en serio y empezaba a hacer modificaciones profundas. Pero lo notable es que el marqués de Vins de Peysac, al cabo de 2 o 3 meses, empieza a informar a su Cancillería y nos descubre un Rosas extraordinario, no solo por su talento, su contracción al trabajo, su sentido de justicia. Dice que está lejos de ser sanguinario, descubre un estadista pleno, y a partir de ese momento y hasta su muerte, los informes diplomáticos y los informes consulares del marqués son realmente de un elogio increíble y son prácticamente desconocidos por los historiadores. Yo estoy preparando un artículo, si Dios quiere lo terminaré en un mes o 2, un artículo extenso sobre este marqués. Lo cierto es que de pronto fallece repentinamente. Según algunos, lo envenenó Mariquita, a tal punto que se inicia una investigación por el cónsul francés y le hacen una autopsia para ver si efectivamente había sido envenenado, porque Mariquita seguía intrigando en favor de su marido, que quería que se quedase en Buenos Aires, ¿no es cierto?, el cónsul. Bueno, lo notable es que en determinado momento, a un mes del fallecimiento, el sobrino del marqués y Aimé Roger, que será al cabo de 2 meses el enemigo más acérrimo que tuvo Rosas y el que inicia el conflicto con Francia, que deriva en el bloqueo, le ofrece en homenaje y en unos términos que no voy a reproducir porque no los recuerdo, pero altamente encomiásticos a Rosas, el sable civil que había acompañado al marqués en su vida militar y su vida civil como diplomático, ¿no es cierto? O sea que no es el primero, el sable, y ni es el primer reconocimiento que tiene a Rosas por su gran capacidad. Este es un dato anecdótico, o sea que Rosas acumuló más de un sable. Pero el más importante, sin lugar a dudas, ya sabemos cuál es. Sí, qué interesante. Ahora nos vamos a ir al corte, pero antes, Antonio, quería dejar la inquietud de que sabemos que tenés una anécdota casi familiar de tu infancia que viene al caso y es muy interesante
en parte es graciosa, pero en parte también gráfica esa Argentina que durante tantos años nos ha envenenado con una historiografía liberal. Así que después del corte volvemos, no se olviden de comunicarse a combatespornuestrahistoria@gmail.com. Muy bien, estamos nuevamente en este segundo bloque de Combate por Nuestra Historia. Habíamos quedado en el primer bloque en contar una anécdota que realmente pinta toda una época y una situación que en la Argentina se vivió curiosamente durante tanto tiempo y a la cual hicieron frente los revisionistas. Pero creo que es interesante conocerla porque yo después voy a contar algo también que completa un poco lo que te ha sucedido en tu infancia, ¿no? Yo estaba en el penúltimo grado de la escuela primaria. Esto debió haber sido en 1963, 64, en un tiempo en el que el ciclo primario terminaba en 6º grado. Era mi 5º grado. Y me habían mandado a hacer una tarea hogareña sobre San Martín. Cuando llego a casa, como cualquier niño normal, pido auxilio, y el que me auxilia es mi hermano mayor, mi hermano Mario, que también entonces me llevaba, como ahora, 13 años. Entonces Mario toma bajo su responsabilidad la tarea para el hogar y me dice: tenés que colocar esto, una figurita, probablemente tomada del Villiquen de San Martín, y debajo la famosa cláusula tercera del testamento. Y que además, y gracias a Dios, me obligó a aprender de memoria, y desde entonces sé de memoria. Bueno, cuestión es que al día siguiente voy muy orondo con mi figurita de San Martín y el artículo tercero del testamento del general escrito con letra infantil. Y lo que yo recuerdo es, primero, el horror de la maestra. Sonó como una especie de alerta roja de gran chicharra y me llevan a la dirección. Para quienes estén escuchando esto y sean chicos, hay que hacerle la aclaración de que ir a la dirección entonces era como ir al Gulag, más o menos. Claro. Para que, sí, para que un niño lo sacaran del aula y lo llevaran a la dirección, el niño debía ser delito grave. Monstruo. Bueno, me llevan a la dirección, yo francamente no entendía nada, y entonces con la presencia de la directora me dicen que van a arrancar la hoja del cuaderno de clase, donde está la figurita de San Martín con el artículo tercero del testamento. Y también hay que hacer otro paréntesis, o sea, para los que son chicos hay que aclarar que así como ir a la dirección era un hecho atípico, excepcional, fuera del ordinario, el cuaderno de clase era un objeto sacro, las hojas estaban foliadas y arrancar una hoja era un episodio... Seguramente era un cuaderno Rivadavia. Era un cuaderno Rivadavia. Porque era sacro. Claro, sí. Y bueno, me arrancan la hoja y hacen pasar por un descuido, una torpeza, como que había caído un manchón gigantesco de tinta. En aquella época se usaba el tintero y la tinta.
También, yo estoy hablando de la prehistoria, pero esto ¿Pero de qué año estamos hablando? 1963, 63-64, gobernaba Ilia, creo yo. Bueno, abrevio, no se podía mencionar que San Martín le había dejado el sable rosa. La anécdota tiene este fondo veraz, más allá de los elementos costumbristas y folclóricos. No se podía decir que San Martín le había dejado el sable rosa. Como no se pudo decir en 1897, cuando lo trajeron al sable, no se podía decir tampoco en 1963. Claro. Pero, y después, paradójicamente, por esas cosas de la vida, yo termino la escuela primaria y entro en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, y llego a 5º año de la escuela secundaria, pero el número 5 parecía un número fatídico. Y ya entonces tenía fama de discutidor, bueno, fama ñudo, pero digamos como cualquier adolescente rebelde. Bueno, ¿qué sucedió? Lo citan a mi padre al colegio, que también en un episodio atípico, y le dicen que va a tener que firmar un documento en el que se asegure que yo no vuelva a reincidir en discusiones o en protestas históricas. Y el motivo ya era múltiple, pero uno de los motivos era porque yo permanentemente, como caballito de batalla, típico adolescente, sacaba a relucir la cláusula tercera que mi hermano me había... Y que ya conocías de memoria. Yo lo sabía de memoria, hasta el día de hoy lo recuerdo de memoria, el artículo tercero. O sea que no se podía mencionar, era palabra prohibida, no se podía decir. No se podía decir que San Martín le había dejado usar la rosa, pero yo no sé, corríjame, Jorge, pero creo que era Valentín Alsina el que dijo, y encima le deja el sable, esto aturde, humilla. O sea, era algo que no se podía soportar, porque si San Martín le había dejado usar las rosas, luego Rosas no era el monstruo sangriento que se lo quería hacer creer. Ese es el episodio que yo recuerdo y que hoy, viéndolo a la distancia, en perspectiva, además de causarme una mirada benévola e irónica, como diría Chesterton, porque esas pobres maestras, ¿qué iban a hacer? Yo ahora tampoco puedo ser cruel. ¿Qué iban a hacer? O sea, estaba prohibido. Formaba parte de un sistema, evidentemente, formaba parte de un sistema. Cuando escuché la anécdota por primera vez, me recordó que en una ocasión, revolviendo unos papeles, ¿no? Apareció un expediente sobre un allanamiento que se hace en la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista en el año 1945, a mediados del 45. Para poner brevemente en contexto, el nacionalismo había entrado en colisión con el gobierno del 4 de junio de 1943, se produce el allanamiento por orden de un juez y, bueno, quedan detenidos todas las personas que estaban en ese momento en el local de Alianza. Todavía no era el local del más conocido de la calle de San Martín y Corrientes, que después fue bombardeado. Era otro local, era grande también. Bueno, se produce el allanamiento con todas las actuaciones que nos podemos imaginar y se detiene a todas las personas que estaban. Había mayores de edad y había menores de edad, pero había una docena de menores de edad. Pero lo curioso es que, leyendo el expediente, a los menores de edad se los somete a un trato distinto. Por supuesto, van detenidos de verdad, quedan bajo custodia, quedan con delincuentes comunes, como corresponde en ese momento a un nacionalista, y claro, y entra a jugar un organismo de minoridad. Y el organismo de minoridad tenía como costumbre, o por lo menos como instrucción, establecer un interrogatorio a los menores, ¿sí? Una suerte de socioambiental. Y entonces, entre las preguntas está si bebe, si no bebe, si el padre bebe, si fuma, si estudia, ¿no? Todas preguntas que hacían a los hábitos y costumbres. Y una de las preguntas para conocer lo perdido que estaba el sujeto al cual se sometía el interrogatorio era cuál era su opinión sobre Domingo Faustino Sarmiento. Y entonces, de acuerdo a la opinión sobre Domingo Faustino Sarmiento, en las observaciones finales, el que hacía el interrogatorio definía el grado de perdición que tenía el sujeto al cual se interrogaba. Y esto, en cada uno lee los 10 o 12 interrogatorios, era un formulario, ¿sí? Y los jóvenes nacionalistas decían cosas de Sarmiento a veces irreproducibles. Yo, por lo menos los que leí, no hubo ninguno que hablase de Sarmiento como suelen hablar
como suele hablar la historiografía oficial o los liberales, ¿no? Entonces, todos eran de alguna manera caracterizados como personajes de cierto peligro. Y también se citaba a los papás a que para poder retirarlo del instituto firmasen, ¿sí?, un compromiso para rever las conductas de ese joven extraviado. Entre ellas, ¿sí?, la de su visión muy particular, entre comillas, de la historia. Es fantástico. Mire, todos tenemos alguna anécdota del colegio yo secundario. Recuerdo que en tercer año le entregué al profesor de Cultura Ciudadana o Instrucción Cívica, no recuerdo cómo se llamaba la materia, un recorte de un diario, que era un artículo de José María Rosas sobre el pronunciamiento Urquiza, donde ponía en evidencia la traición de Urquiza, su alianza con Brasil, la presencia de tropas brasileras en la batalla de Caseros, y se lo llevé al profesor, recuerdo cómo se llama, pero no lo voy a decir, y agarra y lo mira así, me lo devuelve y dice, cuélguenlo en el baño. Sí, ¿no? Bueno, no le salió bien porque al final yo me dediqué a la historia y a la época de Rosas, así que fue contraproducente esa mini persecución que sufrimos. Pero tremendo como... Así fue, como ha sido ni todo. más ni menos, ni una palabra, ni un comentario, ¿no? Tremendo. Así era. Y esto es el nombre del liberalismo, ¿no? Claro, A este libro te mato. Estás obligado a ser libre, pero como yo quiero que seas libre. exacto. Octavio. Así que bueno, la verdad interesante las anécdotas. Es interesantísimo. Y debe haber muchísimas más, ¿no? Yo recuerdo alguna que otra de mi viejo también que me ha contado, también episodios de batallas con el rosismo, y bueno, el revisionismo histórico. Son generaciones que han crecido con mucho fervor en estas situaciones, Sí, muchísimo sí, fervor. sí. Formaba parte de una militancia. Lo vivieron intensamente, porque Sí. aparte lo mamaron. Dice, mi viejo ya leía Saldías de chico, de joven, 18, 19 años. Y el Instituto Rosas era... Y el Instituto Rosas era un bastión. Era un bastión tremendo. Sí, era un bastión. Él me dice que tiene recuerdos de haber ido a ver a Castellani, el Instituto Juan de Rosas. Claro. Así que era un personaje, el padre, único, ¿no? Y aparte que sabía muchísimo de la historia de Juan Manuel de Rosas. Así que bueno, pero volviendo un poco al tema, yo quería preguntarle al profesor si las condiciones para la avenida del Sable Corvo estaban dadas en aquel entonces en Argentina. Mire, yo creo que no. El ambiente ultraliberal no era propicio para repatriar el sable en el contexto en que debió haber sido repatriado, más sabiendo que el sable estaba ligado al Codicilio III, donde se explican en pocas palabras las razones del legado. Pero recuerdo especialmente una carta de Antonino Reyes a Manuelita, que es desconocida porque la tengo yo, original, es el borrador, donde trata de persuadirla a Manuelita de que no estaban precisamente dadas las condiciones para la repatriación del sable, porque entre otras razones Adolfo Carranza no tenía la entidad suficiente para entablar un pedido de esa naturaleza. Finalmente privó no la opinión de Manuelita, sino la de Máximo Terrero, que sin demasiado expediente aprobó el envío del sable, ¿no es cierto? Pero no era el mejor contexto, como no fue el gobierno de Menem el contexto adecuado para la repatriación de los restos de Rosas. Tal cual. No sé si le parece. Pero claro, Jorge, por favor. Bueno, ese es un recuerdo que está mucho más fresco, ¿no? Como se dio... De hecho, hay un documento que realmente es un documento histórico que muchos pueden consultar en YouTube. Alguien ha tenido la nobleza de poder, le dicen colgar, ¿no es cierto? Subir un video del padre Alberto Ezcurra con el responso. Claro, sí, sí. Que es, primero, que es una pieza extraordinaria, y segundo, que si uno hace un simple análisis visual de los personajes que obligadamente estaban al lado del padre Ezcurra mientras escuchaban
el responso y ver esos rostros que no entienden el idioma que está dando Ezcurra. Evidentemente no lo entendían, era el agua y el aceite lo que estaba ahí. Se da cuenta donde nuevamente, ¿no?, la dimensión de lo sagrado, de lo sacro, no encaja. Claro, queda maculado, ¿no?, por esta gente, ¿no? Todo lo toca y lo mancha, ¿no? Es desgraciado. Bueno, hacia el año, no quería dejar de mencionar que hacia el año 1949 se da un debate, una polémica en su momento entre Ricardo Rojas y Julio Irasusta. Una polémica que tiene del lado de Ricardo Rojas una serie de artículos que aparecen sobre todo en el diario La Nación, y del lado de Julio Irasusta una réplica que aparece en la revista Presencia de Julio Membiel, en el año 49, como dije, en el número 36 de la revista, el padre de Julio Membiel. Ricardo Rojas evidentemente se preocupa por establecer, no puede negar que el sable ha sido legado a Rosas, y entonces le queda el camino de afirmar o que Rosas o que San Martín estaba pasado de edad y entonces o fue mal aconsejado o no estaba en todos sus cabales para realizar esto, o bien que Rosas no era tan malo y a lo mejor era un agente que no respondía a intereses genuinos, nacionales, y entonces merecía el sable de San Martín. Un poco, en pocas palabras, era lo que Rojas decía, y lo podemos también detenernos. Pero, profesor, usted tiene también, Irasusta lo dice en la revista Presencia que acabo de mencionar, pero además usted se lo escuchó al propio Irasusta. Sí. ¿Qué decía frente a esto, no? El argumento de la chochera, lo ha señalado Antonio, es recurrente. San Martín estaba chocho cuando legó el sable. Resulta que Irasusta le recuerda, al final del trabajo en réplica a Ricardo Rojas, que cuando escribió el testamento, San Martín tenía la misma edad que Ricardo Rojas. Así que el argumento de la chochera le podría alcanzar al propio Ricardo Rojas. Y me contaba Irasusta que eso le cayó muy mal a Rojas. Eso dice que quedó bastante afligido con esa réplica, más que con los argumentos abundantes con que lo destruye. Ahora es curioso esto de la edad, ¿no? Que cuando uno es niño no puede decir nada porque es niño. Claro, porque es un adolescente. Cuando es adolescente es rebelde. Y si habla de grande porque está chocho, ¿no? Claro. Seguramente dirán lo mismo de Lugones. Lugones, cuando escribe esa pieza maravillosa que se llama El Sable, tenía 23 años. Es una cosa increíble y las vio todas claras, incluso su repudio al republicanismo, a la democracia sobre todo. Sí. Es notable a los 23 años. ¿Qué dirán? Que no entendía nada. Claro, seguramente. Ya que lo menciona, le vamos a pedir al operador que nos pueda poner en pantalla un pequeño corto que tenemos sobre el sable corvo y el artículo que escribió Lugones, dirigido en una primera parte hacia el general San Martín y en una segunda parte que veremos a continuación referida ya a Rosas, ¿sí? Y curiosamente, mientras el operador lo prepara, podemos decir que además de la juventud de Lugones, estamos hablando de un Lugones de una verba incendiaria, de una verba increíblemente. Cuesta pensar que ese mismo Lugones puede escribir estas líneas al mismo tiempo, ¿no? Sí, cuesta pensar. Pero evidentemente había un nervio en Lugones que le era imposible romper con sus raíces, evidentemente, ¿no? Así que bueno, le pedimos entonces al operador que pongamos en pantalla esta primera parte. Hermosísimas, bellísimas palabras de Leopoldo Lugones en la primera parte sobre el general José de San Martín
y en esta segunda y última parte sobre Juan Manuel de Rosas, palabras que invitamos a conocer. No hemos podido escuchar todo completo estos párrafos de Lugones, pero invitamos a que profundicen en esto porque son realmente líneas extraordinarias, bellísimas, y que son realmente para reflexionar y que tienen, por supuesto, enorme vigencia en los momentos en que el país transita en esta primera parte del siglo XXI. No sé, a ustedes qué impresión les causa estas líneas. Hay un párrafo casi infine de esta pieza magnífica en la que Lugones dice: yo he recordado ante este sable que llega la independencia necesaria como un pulmón, aunque esté manchado por la infamia republicana y por la estupidez democrática. Y he resuelto recordar a los militares, no me atrevo a decir guerreros, de esta nación crucificada en el caballete de una pizarra de bolsa, que entre los afeminados ciudadanos de Ítaca no se encontró uno capaz de manejar el arco legendario del guerrero ausente. Es un mensaje para nuestros días. La necesidad del guerrero capaz de tomar el puesto de mando, el timón de mando, hoy ausente en las Fuerzas Armadas de la Nación. Entonces se lamenta Lugones de esta cobardía, de este afeminamiento, de esta democracia inherentemente perversa, y dice: por fortuna el sable va a ser puesto en el museo, es lo mejor, desde que ya no existe ni el libertador don José de San Martín, ni el tirano don Juan Manuel de Rosas. De modo que lo que propondría yo es otro traslado, el traslado del ideario sanmartiniano. Y ese traslado vendría mejor que el traslado del sable. ¿Podrías darnos una cabal idea del ideario sanmartiniano? Porque muchos de los jóvenes que nos están mirando, y me consta que es así, muchas veces reducen el ideario sanmartiniano a esas máximas que nos han enseñado. San Martín era profundamente antiliberal y fue profundamente antisocialista y antimarxista. Y las cartas hablan claramente de su repudio a la política liberal iluminista rivadaviana y de su repudio a las máximas subversivas de los socialistas y de los comunistas. Él ya estaba en Francia cuando se dictó el manifiesto comunista. Hay dos cartas al mariscal Castilla que son espléndidas. De modo que tampoco tiene razón de ser la reivindicación de San Martín por parte de estos grupos guevaristas y filoguevaristas a los que blasona pertenecer la señora Cristina de aquí. El genio de San Martín no fue solamente militar, sino político, y ese segundo aspecto, ese segundo rostro de San Martín, el que ha sido sistemáticamente ocultado durante muchísimos años, hasta que aparecieron historiadores de otra talla y otra calidad. En este momento recuerdo a Somoza, recuerdo a Piccinelli, gente que mostraron que San Martín y el propio Irasusta en muchos trabajos no solamente era un genio militar, sino tenía una clarividencia política extraordinaria, y que la puso de manifiesto tempranamente cuando se expresó en favor de un gobierno fuerte, sí, que lo requerían las circunstancias históricas. Sí, porque también han manipulado los documentos en esa situación, también han sido manipulados. Un gobierno que los demagogos llamarán tirano, pero que me reserve de los males que me ofrece la actual libertad. Hay un bando de San Martín del año 1815 que vendría bien recordar, y recordarle en particular a los Kirchner. Todo debe sacrificarse a la idea del bien común. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria. No es tiempo de exaltar a la conservación de las fortunas particulares. Yo graduaré el patriotismo por el grado de generosidad. A la medida. Esto está en las antípodas del kirchnerismo. Está absolutamente en las antípodas. Por eso yo creo que el traslado más importante hoy sería el traslado a la nación, el traslado a la patria, del ideario esencial de San Martín. Te voy a pedir que profundices eso ahora para ir ya cerrando. El tiempo no nos da para más y me gustaría terminar
con este mensaje, ese traslado del ideario? El ideario es el que acabamos de sintetizar, sí. No al liberalismo en materia política, no al socialismo ni al marxismo, es decir, un rechazo simétrico a ambas ideologías disociadoras, lo cual está en la línea del magisterio tradicional de la Iglesia. Y la afirmación de un gobierno fuerte, de un gobierno severo, inflexible, categórico, de un gobierno defensor de los intereses soberanos de la nación, y de un gobierno que así concebido merecerá que los demagogos lo llamen tirano. Entonces, los argentinos tenemos que saber con cierta precisión cuál es el verdadero ideario de San Martín y no dejarnos también arrebatar esto. En tal sentido, yo creo que paralelamente al traslado se impondría una convocatoria para un desagravio al sable de San Martín y una reivindicación de su verdadero ideario. Porque, como decíamos al principio, me angustia la idea de advertir que ese sable ha sido ultrajado. Entonces yo creo que sería conveniente hacer una convocatoria a los argentinos de bien, dirigirse hacia donde se encuentra hoy el sable y, apostado frente a él, recordar aquello que decía Ignacio Braulio Anzoátegui: presente, general, con la patria ganada y el acento inmortal. Con usted los que fuimos 3 o 4 patriotas, con usted los que somos varios cientos de miles, los de la patria antigua y el acento inmortal, los de la sangre limpia, con usted, general. Muy bien. Bueno, queda con estas sabias palabras la inquietud planteada de un desagravio o de varios desagravios allí donde haya argentinos de bien. Desde ya, muchísimas gracias. El tiempo no nos da para más. Gracias por la presencia a todos. Gracias a vos, Octavio, hermano. Antonio, profesor Jorge. Nos vamos a estar viendo en el programa que viene, en la emisión número 9. Recuerden que para comunicarnos tenemos combatepornuestrahistoria@gmail.com como la principal vía para hacerlo. Y bueno, esperamos entonces vernos y muy buenas noches. Muchas gracias.